Vos fuiste ministro de Hacienda, bueno, tenés conocimiento, presidente del Banco Central, tenés conocimiento de cómo impactan en el mundo estas cosas. ¿Son inocuas? ¿Son para jugar o hacen daño? No, no, hacen mucho daño, hacen muchísimo daño y lo vimos no solamente en este video, a lo largo de toda la región, ¿no? No sé si viste la tapa de Folia de Sao Paulo. Realmente esto llega a un público mucho más extenso de lo que uno cree, ¿no? Sin perjuicio de que yo realmente no creo que Alberto Fernández piense lo que dijo, ¿no? Pero la verdad ¿No crees ¿No crees que sienta que los argentinos somos más cercanos a los buenos europeos que a los pueblos orientales? Okay. No, me consta que no piensa eso, pero dijo lo que no piensa. Y esto es un problema para una figura que representa un rol tan importante, que nos representan todos los argentinos. Cuando él está sentado al lado de un jefe de Estado, nos está representando a todos, ¿no? Y cuando dice una barbaridad sin filtro, es como que todos estuviéramos diciendo esa barbaridad sin filtro, ¿no? ¿Y por qué crees muchas que dice cosas lo que además, porque, a ver, confundió un autor con otro, interpretó la cita como a él le parecía y dijo la barbaridad que dijo sin filtro, ¿no? Entonces, más allá del episodio, es un poco lo que decías vos en la introducción, nos tenemos que preguntar qué le pasa por la cabeza al que hoy está a cargo del destino de todos los argentinos. Vos gobernaste o fuiste parte de un equipo de gobierno, ¿qué crees que le pasa? Bueno, yo creo que está bajo muchísima presión. Todo aquel que está presidente, ministro, y en este momento tan particular además en todo el mundo de la pandemia, evidentemente la presión es muy grande, ¿no? Pero lo que me imagino además que en el caso de Alberto Fernández, que está sentado en esa silla eléctrica que es la presidencia o en algún ministerio que también puede ser silla eléctrica, me parece que el problema central de Alberto es que está en ese lugar y no tiene el poder. Entonces ya... tiene un mal de origen, ¿viste? Un mal en la fábrica, ¿cómo le dicen a las cosas que vienen mal de fabricación? Una falla de origen tiene, ¿no? Bueno, entonces estar ahí es complicado cuando te votaron a vos y vos sos el que representa el poder dentro de la coalición de gobierno. Mucho más complicado es cuando los problemas te exceden y vos no tenés el poder para resolverlos, ¿no? Y me parece que en eso Cristina le hace permanentemente el juego, porque cada vez que él dice una barbaridad, ella se corre de la escena, ¿viste? Y la lección o la moraleja que creo que hay que tomar más allá del episodio lamentable es, en este momento tan particular, es esencial que los líderes sean creíbles, que nos digan dónde es el camino, nos digan la vacuna que funciona, la que no funciona, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. La responsabilidad es mucho más grande que en cualquier otro momento. Ahora, si el presidente de la Nación todos los días dice algo de esta naturaleza o en una misma entrevista dice una cosa y después se contradice, bueno, esencialmente lo que está haciendo es le está quitando autoridad, él mismo se está quitando autoridad y le está quitando autoridad a la institución presidencial en un momento tan importante, ¿no? Ahora, Alfonso, para la economía es tremendo esto, ¿no? Sí. Yo quiero compartir con vos esto porque me sorprendió mucho el análisis por lo inteligente del análisis. Ya me voy a acordar, estuvo el mediodía del viernes en La Nación Más. No tengo el nombre y el apellido, recuérdenmelo que lo mencioné en Voces. Comunicación de los presidentes en pandemia. Gabriel Slavinsky. Comunicación de los presidentes en pandemia. Mirá que uno lo dice ahora y dice, claro, tienen razón. Tienen que hablar poco, muy poquito. Tienen que ser muy precisos. Tienen que hablar, cuando hablan, tienen que hablar del tema en cuestión. Si hablan de inflación, hablan de inflación. Si hablan del dólar, hablan del dólar. No del dólar, la inflación. Si hablan de COVID, hablan de COVID. Si hablan de vacuna, hablan de vacunas. Lo que no tienen que hacer es hablar mucho, durante mucho tiempo, sin un estudio previo, sin libreto. La idea de que a mí nadie me coachea es una cosa del siglo pasado, ¿no? No solo eso, sino que cuando está reunido con otro par, en general... ¿Jefe de Estado? Que no sabía qué decir. Está todo escrito, en general está todo escrito. En general tiene que estar escrito, sí, claro que tiene que tener una ayuda de memoria. Es lo correcto, ¿no? Pero es lo correcto, no es un pecado. No estás improvisando, estás representando
en este caso a 45 millones de personas. Entonces no podés lanzarte al vacío con lo que se te ocurra en ese momento, sin filtro, sin chequearlo. ¿Tenés los números de COVID? ¿Tenés en la cabeza más o menos los números de COVID globales del día de hoy? Bueno, el día de hoy menos contagiados, alrededor de 20.000 contagiados, bastante menos creo, ¿no? La curva de 13.000 contagidos. Decís en Argentina. 13.000 contagiados hoy. Cantidad de muertos hoy. 298 creo. 235. Perdón, 268, perdón, no, 268 muertos. Es cierto que es fin de semana. Ahí están, ¿no? Confirmados del día, 13.043. Fallecidos del día, 12.068. Ahora, total de fallecidos, 85.343. Total de casos confirmados, 4.124.190. ¿Qué expresa esto, Alfonso? Bueno, eso lo primero me lleva al tema anterior. Vos te acordás cuando arrancó Alberto Fernández, creía que esto era una competencia mundial. Y entonces la manera que él tenía de explicarle a los argentinos que estábamos bien era mofarse de los que no estaban tan bien, ¿no? Y se peleó con vos incluso, ¿no? Se peleó conmigo cuando yo mencioné el caso de Suecia y él decía, bueno, no, Suecia poco menos que fomentan la muerte. Se peleó con los chilenos. Usaban todo el tiempo Estados Unidos como referencia, Francia. Bueno, hoy Argentina tiene más muertos por millón de habitantes que todos estos países con los cuales Alberto se comparaba y de los cuales se mofaba, ¿no? De hecho, se viste un tuit ahora reciente, ¿no? Con esto. Sí, correcto. Ahí tenés las líneas que se van cruzando. ¿Me permitís que lo lea? Que estoy un poquitito más canchero. Te dijo que Suecia fomentaba la muerte, que Chile colapsó más que nosotros, que Francia tiene 10 veces más muertos que nosotros y que el capitalismo se derrumbó por un bichito. Hoy tenemos más muertes por habitante que todos los países de los que el presidente se mofó. Suecia, Chile, Francia. Estados Unidos. Y Estados Unidos. Sí, claramente. Eso es lo que sucedió. Vos te acordás que cuando se peleó con Suecia, la embajada de Suecia acá, con muchísima altura, emitió un comunicado y dijo, nosotros tenemos otra estrategia, respetamos la estrategia de todos los otros países, pero queremos subrayar que este es un juego de muy largo plazo. No vamos a saber hasta que no esté resuelta por completo la pandemia. ¿Y dónde estamos parados hoy, para vos? Hoy da la impresión de que estamos pegando la vuelta de los contagios. Creo que hay pocas dudas respecto de eso. Pero venimos lentos o más lentos que otros países en la vacunación, ¿no? A ver, ¿qué significa esto? Que puede venir que está bajando la segunda ola y que podemos estar como Israel, Estados Unidos, o que eventualmente puede venir una tercera ola por la variante, por las nuevas variantes que se están presentando. Bueno, nunca se puede descartar eso. Si vos ves lo que está pasando en estos momentos en el Reino Unido, que hace 10 días atrás no tenían muertos, tuvieron un día de cero fallecimientos, sí, en el registro. Y ahora la curva de contagio, desde muy abajo, por supuesto, mucho más abajo que nosotros, pegó la vuelta. Ayer o anteayer tuvieron 40 fallecidos, de los cuales la mitad eran de la variante Delta, que viene de la India, ¿no? O sea que las nuevas variantes están produciendo nuevos rebrotes y nuevas muertes. Yo no soy científico, pero tenés que estar atento. Y vos fijate que las variantes se van produciendo con la primera, la alfa, que es justamente la de Gran Bretaña. Las otras tres vienen de países que no han vacunado suficientemente rápido, como son Sudáfrica, Brasil, India en este caso, ¿no? Y yo he escuchado a más de un epidemiólogo de acá y de afuera que dicen: lo importante de vacunar no es solamente proteger a cada una de las poblaciones que le corresponde al gobernador o al gobernante proteger, sino que cuanto el virus circule más tiempo y más rápido en el lugar que circule, va mutando y va generando estas nuevas variantes. Y las nuevas variantes, quizá todas las vacunas no son tan efectivas para las nuevas variantes. Muy Exacto. Bien. Ahora, ahí me parece, para ir un segundito, ya que estamos hablando de Gran Bretaña, la cumbre del G7 da la impresión de que se quedaron cortos con los anuncios, ¿no? Yo hubiera esperado una contundencia mayor en asegurarse que las vacunas están disponibles para todos los países que no las tienen, colaborar, porque esto evidentemente es un problema planetario, es un problema de la humanidad, ¿no? ¿Y por qué Argentina no tiene la Pfizer para vos?
¿Tiene razón, tiene parte de razón Patricia Bullrich en todo caso? Bueno, eso es lo que hay que investigar. Evidentemente desde el primer día no la quisieron tener. ¿Vos crees eso? Yo creo eso porque además no lo pueden explicar. Imagínate, nosotros podemos ensayar la explicación que querramos, pero y yendo a lo que vos me preguntabas antes de la experiencia que yo he tenido en el gobierno, es muy fácil explicar cuando tenés la explicación. No tenés más que salir y decir, bueno, mire, no contraté por esta razón. No hay eso, no hay eso. No hay nadie que salió con un comunicado o con una versión suficientemente clara y sencilla para explicar, no, nos pasó esto. A Pfizer, no sé, pidió esto, pidió lo otro, pero no, se instala esta idea, nos pidió los glaciares, nos pidió la otra, nos pidió la... Todos los días dicen una cosa distinta. Todos los días dicen. ¿Y qué crees que pasó, Alfonso? Yo creo realmente que ellos pensaron que la podían manejar con el club de amigos, ¿no? Porque habitualmente es así. No estoy diciendo que haya habido corrupción, eso me parece que... Pero vos sí decís que las vacunas que ya no llegaron son vidas que ya se perdieron. Bueno, lo estás diciendo ahí. Esto lo dijo... Cuenten entonces las vidas que se perdieron por la vacuna que rechazaron. Casi 10.000 vidas se hubieran vacunado como Chile. Si hubieran vacunado como Chile, ejemplo, 240 muertos más por millón de habitantes en los últimos meses. Esa es la medida de la desidia. ¿Por qué decís eso? Esto es una respuesta a un tuit insólito de la ministra de Salud, que salió de vuelta con el mismo esquema que está ahí abajo. Diciendo que se evitaron 5.500 muertes. Claro, como vacunamos tanto, entonces yo calculo que nos evitamos 5.500 muertes. Pero bueno, la deja picando. Vacunaron tanto, pero podrían haber vacunado mucho más si hubieran conseguido las vacunas. Entonces... no son las muertes que... Esto es como cuando aterriza el piloto y todos lo aplauden, ¿viste? Ella está pidiendo el aplauso del piloto que aterriza, pero nos está al mismo tiempo revelando todas las vidas que nos salvó por estas cosas que no tienen explicación, ¿no? Claramente. ¿Y la economía? Y la economía... En Argentina, ¿eh? La economía en Argentina muy complicada por dos razones. Primero porque el último cierre, cuando vos mirás los indicadores de movilidad diaria, es bastante obvio que... ¿Movilidad diaria, que es el mapa de calor? No, la movilidad diaria es un indicador que publica Google a través de cómo va siguiendo las señales de los teléfonos celulares. Ah, ¿cuánta gente se mueve en la ciudad, en el área metropolitana, en el país, en el mundo? Entonces, cuando vinieron con el segundo encierro, lo que ves con mucha claridad es que subió mucho la parte de movilidad de Google dentro de los hogares. Vale decir que la gente se quedó en su casa y por lo tanto muchos no pudieron ir a trabajar, sobre todo los que no tienen la posibilidad de teletrabajar. Cuando decís segundo encierro, ¿a qué te estás refiriendo? ¿A qué mes? Al de, ¿qué fue? El 19 de abril, ¿no? Sí, al 19 de abril pasado, claro. Sí, después de cuando el encierro vinculado con la segunda ola, digamos. Exactamente, con esa segunda ola que, de vuelta, Alberto en ese momento nos dijo, yo les dije, yo la veía venir porque veía lo que estaba pasando en Europa. Estuviste 6 meses, no hiciste nada, no conseguiste las vacunas. Aprobaste un presupuesto nacional que no tiene un solo gasto específico para tratar lo que vos sabías que iba a venir, que era la segunda ola, ¿no? Es extraordinario realmente. Entonces, la economía tiene esa parte, digamos, que está se abrió en la segunda mitad del año pasado, se alivió todo lo que había pasado con la primera cuarentena insólita, y ahora, con este segundo movimiento, la cosa se fue frenando. Pero el problema central en estos momentos es la inflación, ¿no? Es la inflación, ¿no es el dólar? No, es la inflación, porque la inflación... El dólar lo mantiene, pero mirá que hay presiones sobre el dólar. A medida que nos acerquemos a la fecha de las elecciones, me parece que esa presión va a ser cada vez más fuerte, ¿no? La presión sobre el dólar viene, justamente, es como una consecuencia, o es un efecto colateral de lo que no pudiste resolver, que es la inflación. Pero la inflación es mucho más dañina, porque como decía el general Perón, ¿no? ¿Quién de ustedes ha visto un dólar? En cambio, la inflación le pega a todos, nos pega a todos, ¿no? ¿No viene más baja la inflación del mes? Bueno, pero fíjate, ojalá que venga más baja, pero más baja que el 4% mensual, un poquito. Tampoco es lo de Bisotti, ¿viste? Apláudanme porque la subí a 4,5 y después la bajé a 3,5, ¿no? Y sobre todo la inflación de alimentos, que es la que pega frontalmente y de manera más contundente a los que menos tienen, a las poblaciones más vulnerables a lo largo de todo el país, al conurbano específicamente, que es donde la inflación crece más rápido que en el resto de las regiones y es donde casi el 70% de los chicos está debajo de la línea de pobreza. Ahora, ¿qué parte le corresponde de responsabilidad al gobierno de Macri y qué parte le corresponde de responsabilidad a este gobierno por la pobreza, la inflación,
la pérdida de puestos de trabajo, bueno, cerraron, creo que 12.000, casi 12.000 restaurantes, hoteles y parte del sector de turismo y gastronómico desde que empezó la pandemia acá. En ningún momento de la historia argentina, ni siquiera en la salida de la crisis de la convertibilidad o la hiperinflación de Alfonsín, se perdieron tantos puestos de trabajo como el año pasado, ¿no? Ni cerraron tantas empresas como el año pasado. Entonces, desde ese punto de vista no hay ninguna duda de que no hubo nada peor que... ¿Qué irresponsabilidad? Por supuesto que no sucedió solamente en Argentina, sucedió en otros lugares, entonces hay que cuantificarlo un poco por la pandemia. Pero nosotros hacemos un seguimiento de algunos números y hay solamente, en este momento no sé, son 2 o 3 países en el mundo. ¿Quiénes son nosotros? Gran Bretaña, Perú, y se me escapa un país que tuvieron a la vez más muertos por habitante y más recesión que Argentina. Solamente 2 países en todo el mundo. Entonces cuando vos lo escuches a Alberto decir que salvó vidas, que manejó la economía, que no es así. Hay que mostrarle eso, digamos. ¿Te tocó la pandemia? Sí, pero la manejaste peor que el 95% de los países. Yo quiero compartir con vos una sección que hacemos todos los domingos y que hoy casualmente le tocó, le tocó en el buen sentido, al ministro de Economía, Martín Guzmán. La sección nuestra se llama ¿Qué le preguntarías a gente que normalmente no viene a estos programas porque, vamos a poner que no tiene tiempo, no quiere, no tiene ganas, ¿no? Bueno, está todo su derecho, hay un tuit o algo que dijo Alfonso Prat hace muy poquito, la agenda de Guzmán se concentra casi exclusivamente en el Club de París y el Fondo Monetario Internacional. Entregó el resto de la política económica, coincidentemente estaba fuera los últimos 2 meses cuando salió el índice de precios. Ya sabemos lo que pensás sobre eso, pero ¿qué le preguntarías vos a Guzmán y qué es lo que nos dijeron parte de nuestra audiencia? Primero ponemos un clip y después Agustina Girón nos transmite las preguntas para que las peloteemos con Alfonso Prat. ¿Sí? Vamos. Capitán, al arco y baluarte del equipo, el presidente. Abajo, la clave de la defensa con juego y salida, Gabriel Catopois, gran jugador. Yo me ubicaría en el medio y arriba el goleador del equipo, Santiago Cafiero. No va a haber devaluación. No, vamos a continuar con el ritmo de depreciación del peso contra el dólar que venimos manteniendo, yendo de la mano con la inflación. En un proceso en el cual además se busca de forma persistente, de forma gradual, a la velocidad que se puede, ir reduciendo la inflación. Yo viví aproximadamente 12 años en Estados Unidos y la declaración jurada que he presentado justamente corresponde al periodo en el cual estaba viviendo en Estados Unidos, en donde tenía mis ingresos en dólares. ¿Que los va a vender a los dólares? Los activos en pesos. ¿Disculpe? ¿Los va a vender a los dólares? Bueno, eso es una decisión distinta, decisión personal que uno no va discutiendo en público. Sí, tranquilo, yo también puedo salasear hasta que esté. Qué malos que son los chicos que hacen la edición, hacen este tipo de cosas. Se ríe Alfonso. Qué malos que son los chicos. Bueno, la cantidad de preguntas que llegaron para Martín Guzmán, obviamente, esto significa que a los argentinos les importa mucho la economía. Mira, ahí las tenemos en la pantalla. Daniel Pampa, 64, gracias Daniel. Señor ministro, ¿por qué? Nosotros le pedimos que sean respetuosos siempre, Alfonso, para las preguntas. Está muy bien, sí. Señor ministro, ¿por qué no existe un plan económico sustentable en el tiempo para el desarrollo productivo del país? Es correcta la pregunta esta, ¿no, Alfonso? Sí, claro que es correcta. Porque no hay plan, ¿o sí? Bueno, este es un gobierno que además se ufana de no tenerlo, ¿no? ¿Te acordás cuando apenas asumió Alberto que había una discusión en torno, bueno, cuál es su programa económico? Y él decía, bueno, ¿para qué voy a mostrar las cartas? Este es un juego de póker y no voy a mostrar las cartas. Vamos viendo. Es un poco la visión, ¿no? Sí, claro, vamos viendo y por eso cambia todo el tiempo. Yendo al caso concreto de Guzmán y vos preguntabas por el dólar, hace unos meses atrás la estrategia era devaluar al mismo ritmo de la inflación del mes anterior. Ahora la estrategia, se acercan las elecciones, es devaluar como a ellos les parece, de manera tal de llegar con aire a las elecciones, ¿no? Entonces, eso lleva al cortoplacismo tan conocido en Argentina, que creo que atravesó prácticamente todas las gestiones, y eso es lo que hace muy difícil que el emprendedor, que además la está pasando pésimo, y claro, sin confianza, vas a invertir realmente, eso es la gran dificultad, ¿no? Dice, pásame la otra, por favor. Dice Julia,
¿Cuál es la planificación del gobierno para reducir la pobreza sin planes sociales? Eso sí que es estructural. Ninguna, no conocemos eso. La verdad que no conocemos. ¿Cómo se reducirá la pobreza? Pero lo que sí te puedo decir es que en los últimos, desde que asumió Cristina Kirchner en el 2007 hasta que entregó el gobierno en el 2015, el gasto público prácticamente se duplicó respecto del tamaño de la economía. Y la pobreza no bajó, la pobreza aumentó durante la gestión presidencial de Cristina. Entonces es bastante claro que esa fórmula, la del asistencialismo, no funciona. Lo que hay que encontrar es la manera de transformar esa ayuda en trabajo formal y efectivo. Claro, en algo temporario que le permita al que quedó fuera del esquema. Un puente. Exactamente, y eso está faltando. Muy bien, Graciela Spalletti dice, lo pusieron en el cargo solo para ocuparse del Fondo Monetario. Bueno, un poco lo que hablábamos, ¿no? Está cada vez más desdibujado, Guzmán, ¿no? Sí, y ahora con la discusión del Club de París se da algo que es muy interesante, ¿no? Porque de vuelta va al centro de gravedad del relato. Vos viste que lo que te está queriendo vender Guzmán ahora es que él va a tratar de... Dice, no quiero un acuerdo rápido, quiero un acuerdo bueno, ¿no? Y la comparación con la negociación que tuvo Kicillof con el Club de París es inevitable, ¿no? Guzmán está pidiendo 20 años de plazo, que no está en los estatutos del Fondo Monetario, y está pidiendo que le bajen la tasa de interés, que hoy es 3, no sé, que se la bajen a 2. Ahora, perdón, dicho sea de paso, Kicillof, que es el súper... Esto siempre, digo, es el súper progresista, nos dejó una deuda tremenda. Primero lo corrió con una chequera para pagarle cuanto antes, y después nos dejó con una deuda tremenda. Es la peor negociación del mundo hizo. En todo, en todo. Fíjate que a YPF le pagó $5.000 millones por la mitad de la empresa, una empresa que hoy vale 3.500, ¿no? Pero con el Club de París, lo que hizo Kicillof fue... aceptó todo lo que le pidieron del otro lado, punitorios de 3.600 millones de dólares. Gran revolucionario. Gran revolucionario. En ese momento Argentina debía 5.000 millones de dólares del 2001, ¿no? Fíjate cómo se van acumulando los temas, te dicen que lo resolvieron, no resolvieron absolutamente nada. Llegó a París, aceptó, le dijeron, bueno, esta es la factura, sí, son 5.000, pero además los intereses 1.000 y además... otros 3.600, ¿no? La puso, sí. La puso, puso esos 3.600, se comprometió, sí. Él pagó un pedacito nomás, mientras fue ministro, 1.200, Cambiemos pagó 6.800 millones. De la deuda que claro, generó Kicillof, mira vos. Ahora, después dice, no, los endeudadores son la fuga, claro, la fuga, toda esa cuestión. Ahí está aparte. Bueno. ¿Sabés a qué tasa está pagando hoy el gobierno argentino? No está pagando nada, pero se están devengando los intereses. ¿A qué tasa debería pagar? No, se están devengando y se están acumulando. ¿A qué tasa? 9%. ¡Wow! La más alta del mundo. Ahora, Guzmán no dice nada de esta negociación, ¿no? O sea, si tiene al lado de él, se juntó ahora con Kicillof, ¿no le habrá dicho, che, Axel, me dejaste una deuda al 5 veces más de tasa de la que yo estoy tratando de lograr? No sé si se lo habrá dicho. Lo que sí hicieron fue enviarnos preguntas por video. Cada vez nos envían más preguntas por video y lo agradecemos. En este caso es, a ver, ¿cómo se llama? Pregunta para... Bueno, no está el nombre, pero ahí está la persona. A ver, veamos. ¿Por qué no recibe y reconoce a los créditos subaprendarios y personales, que somos 450.000 deudores y solo se habla de hipotecarios? De sacar 400.000 pesos y pagar durante 31 meses, en la cuota 48 se termina, mi crédito hoy es de 1.100.000. Hay un lío con los créditos suba, ¿no? Bueno, es otra de las consecuencias de la inflación, ¿no? Si vos tomás la inflación como la midió el INDEC en los últimos 4 meses, ya estamos arriba del 60% anual, ¿no? Tenés que irte al 91 para encontrar una inflación más alta en un periodo de 4 meses, ¿no? Y eso, por supuesto, que desajusta todo, ¿no? ¿Te puedes quedar un ratito más? Que estamos teniendo una conversación amable, linda, sin apuros. Dale, y me gustaría compartir con vos algo que en lo que yo vengo insistiendo. No soy el único, ¿eh? Nosotros lo llamamos un plan de vacunación electoral K de Kicillof o del kirchnerismo, que se sucede en la provincia de Buenos Aires. Te doy los datos básicos. Nuestra audiencia ya sabe lo que decimos, pero lo repetimos.